Hemos visto algunas de las integrales más sencillas de resolver con funciones trigonométricas. Lo que vamos a hacer es aprender a resolver integrales en las que no aparezca por ninguna parte nada que nos recuerde a una relación trigonométrica con sustituciones trigonométricas. Por ejemplo, consideremos esta integral de aquí, integral de x raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Vale. Haciendo la sustitución u igual a 25x al cuadrado menos 4, vemos que la integral se hace prácticamente de forma directa y da 1 dividido entre 75, 25x al cuadrado menos 4 elevado a más un medio, esto será 3 medios, más c. Por otra parte, si yo tengo la integral ahora siguiente, es decir, en vez de tener x por, vamos a imaginar que tenemos esta situación de aquí, x dividido por la misma cosa, 25x al cuadrado menos 4, diferencial de x, haciendo la misma sustitución que acabamos de utilizar, nos da el resultado de 1 dividido por 25 raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 4 más una constante de integración que no tiene que ser igual que esta, ¿vale? Muy bien, este es el primer ejemplo, este es el segundo ejemplo, y ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si tuviésemos esto de aquí? Al revés, raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 4 dividido por x, diferencial de x. En este caso, hacer esta sustitución de aquí arriba no nos serviría para nada. ¿Por qué? Porque no tenemos en el numerador, no tenemos este x, diferencial de x, que necesitamos para la sustitución. Así que vamos a tener que hacer algo diferente. Este algo diferente es pues una sustitución trigonométrica. Y la sustitución consiste en llamar a x 2/5 de la secante de un ángulo. ¿Por qué? Ahora mismo porque sí. Ya veremos más adelante por qué. Bueno, al hacer esto, ¿qué ocurre? Bueno, la raíz cuadrada, 25x al cuadrado menos 4, ¿se convierte en qué? En 25, que multiplica 4 dividido por 25, secante al cuadrado del ángulo menos 4. Y esto es igual a 2, porque saco factor común 4, 2 raíz cuadrada de la secante al cuadrado del ángulo menos 1. ¿Vale? Muy bien. Si nos acordamos de las relaciones que estábamos repasando el otro día, trigonométricas, sabremos que la tangente al cuadrado de un ángulo, la tangente al cuadrado de un ángulo, es la secante al cuadrado del mismo ángulo menos 1. Por lo que, usando esta relación aquí, llegamos a que esto es 2 raíz cuadrada de la tangente al cuadrado del ángulo
lo que es lo mismo, 2 valor absoluto de la tangente del ángulo. Muy bien. Haciendo este cambio, que ha salido, parece ser, de la nada, no solo vamos a poder hacer la integral, o sea, no solo hemos reducido los dos términos y ahora tenemos solo un término, sino que además nos hemos deshecho de la raíz cuadrada, que suele molestar. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Tenemos aquí un valor absoluto. Este valor absoluto, ¿qué quiere decir? Bueno, este valor absoluto quiere decir que si yo tengo la raíz cuadrada de un número, el valor absoluto va a ser esto de aquí. Muy bien. Pero ese valor absoluto, ¿cuánto vale? Pues este valor absoluto vale x si x es mayor o igual que 0 y vale menos x si x es menor que 0. Sin embargo, la integral con la que nos estamos ocupando ahora, aquí en esta integral no tenemos, no es una integral definida. Yo no tengo aquí ningún valor ni aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es mayor que 0 o es menor que 0? Pues, como estamos haciendo una integral indefinida, lo que vamos a hacer es simplemente suponer que la tangente del ángulo va a ser positiva, de forma que podemos olvidarnos de las barras del valor absoluto. Es decir, vamos a hacer que 25x al cuadrado menos 4 sea igual a 2 tangente del ángulo, y quizá estaría bien añadir aquí lo siguiente: suponiendo que tangente es mayor o igual que 0, es decir, positiva, ¿vale? Muy bien. Entonces, haciendo esa sustitución, x igual a 2/5 por la secante del ángulo, diferencial de x, ¿qué va a ser? Pues va a ser 2/5 de la secante del ángulo por la tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Muy bien. Con todo esto, la integral que teníamos al principio, integral de 25x al cuadrado menos 4 dividido entre x, será, sí, diferencial de x, se convierte en ¿qué? En el numerador tengo, pues eso, por una parte tengo, si nos acordamos, tenemos esto de aquí. Así que pongo integral de ¿qué? De 2 tangente del ángulo. X, ¿cuánto vale? 2/5 por la secante del ángulo. Y después, diferencial de x, toda esta expresión de aquí, que no me cabe en la página. Pero esto vendría aquí. ¿Vale? Haciendo operaciones, vemos que, por ejemplo, esta secante se va con esta secante de aquí, que los 2/5 desaparecen también, porque los tengo arriba y abajo, así que me va a quedar al final lo siguiente. Me va a quedar, o sea, esto está muy mal escrito y en el examen o una prueba pues no se debe hacer así,
¿vale? Esto se queda expresado como 2 integral de la tangente al cuadrado del ángulo por la diferencial del ángulo. Muy bien. Es decir, la integral se nos queda reducida a una expresión bastante sencilla, porque yo sé que esto es lo mismo que 2 veces la secante al cuadrado del ángulo menos 1 diferencial del ángulo. De forma que la puedo resolver inmediatamente. Me da 2 por la tangente del ángulo menos el ángulo más c. Muy bien. Este es el resultado de la integral en función del ángulo. Pero la integral original no tiene ningún ángulo. Está expresada en función de x. Es decir, tengo que volver hacia atrás. Tengo que expresar este resultado en función de x. ¿Y cómo hago eso? Pues es bastante sencillo. La sustitución que hemos hecho es que la secante del ángulo era 5x medios, pero la definición de la secante es la hipotenusa dividida por el lado adyacente. Es decir, si dibujo un triángulo, de esta forma, y este es mi ángulo, esto va a ser 5x, esto va a ser 2, y aquí ¿qué voy a tener? Pues voy a tener 25x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, vemos que la tangente es 25x al cuadrado menos 4 dividido por 2. ¿De acuerdo? Es decir, de nuevo, vamos a ver. Esto de aquí es la hipotenusa. Ese es el lado contrario o opuesto. Y este de aquí es el adyacente. Entonces, la tangente del ángulo, esto lo vimos ya, pero bueno, va a ser el lado contrario, voy a llamarlo C de contrario, dividido por el adyacente, que lo voy a llamar A. O sea, contrario lo voy a llamar C, el adyacente lo voy a llamar A. Y la hipotenusa, extrañamente, lo voy a llamar H. La secante, como he dicho antes, es la hipotenusa dividida por la adyacente, ¿vale? Y aquí estoy diciendo que la tangente, el ángulo, es el lado contrario, es decir, esto de aquí, dividido por la adyacente, que es esto de aquí. Con esto ya puedo continuar, puedo utilizar cualquier relación que me apetezca para obtener el ángulo. El ángulo es la secante a la menos 1 de 5x dividido por 2. ¿Vale? Hay otras formas de expresar el ángulo. Si no nos gusta la secante, pues lo podemos utilizar, por ejemplo, la inversa del coseno. Y por lo tanto, el ángulo sería la inversa del coseno
¿Pero de qué ángulo? De 2 dividido por 5x. De esta forma, la integral, el resultado de la integral, expresada en función de x, será 2 que multiplica a, que es el resultado, es decir, tangente del ángulo menos el ángulo, va a ser la tangente, la tengo aquí, que es lo que necesitaba, raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 4 dividido por 2, menos el ángulo. Puedo poner el que me dé la gana, este o este, cualquiera es correcto. Pero como las secantes parece que dan un poquito de alergia, pues cogemos la inversa del coseno. Coseno menos 1 de 2 dividido por 5x, más una constante de integración que, insisto, siempre tiene que estar ahí. ¿Vale? Así que ya tenemos la respuesta en función de x, que es lo que queríamos. ¿Qué habría ocurrido si hubiéramos tenido una integral definida entre dos valores cualesquiera? Por ejemplo, si hubiéramos tenido la misma integral, pero entre 2 quintos y 4 quintos de 25x al cuadrado menos 4 dividido por x, diferencial de x. Bueno, habíamos visto que estábamos utilizando esto de aquí, 25x al cuadrado menos 4 igual a 2 por el valor absoluto de la tangente del ángulo. Muy bien, entonces, para x igual a 2 quintos, es decir, tengo que traducir los límites de integración, y estoy empezando por el inferior, lo que tengo es que con la sustitución que estábamos usando, es que 2 quintos va a tener que ser igual, es decir, x va a tener que ser igual a ¿qué? A 2 quintos de la secante del ángulo. Y esto es igual a 2 quintos de la inversa del coseno del ángulo. Entonces, lo que obtenemos es que el coseno del ángulo, como tenemos 2 quintos aquí y aquí, va a ser igual a ¿qué? A 1. Por lo tanto, el ángulo, que va a ser la función inversa del coseno de 1, va a ser 0. Para x igual a 4 quintos, hacemos lo mismo. 4 quintos va a tener que ser igual a 2 quintos por la secante del ángulo, y esto va a ser igual a 2 quintos, eso son 5, por 1 dividido coseno del ángulo. Por lo que el ángulo va a ser la función inversa de 1/2 en este caso, porque tenemos aquí este 4, ¿vale? Y esto es pi tercios, ¿vale? Sin embargo, esto no es todo, porque sabemos que si yo tengo un ángulo cualquiera, por ejemplo, este ángulo de aquí, y le doy una vuelta completa a la circunferencia, llego de nuevo al mismo ángulo. Vaya, ha insistido en ser más inteligente que yo y no me gusta. Ay, Dios mío.
Es decir, yo puedo partir de aquí y volver hasta allí arriba. Es decir, el ángulo que a mí me interesa, que está sobre este eje, por ejemplo, el eje X, va a ser en un caso 0 más n veces por 2pi. ¿Por qué? Pues porque yo puedo dar tantas vueltas como me dé la gana. A ver si acepta este ordenador tan inteligente que dé tantas vueltas como a mí me dé la gana. Por ejemplo, aquí he dado 2 vueltas. ¿Vale? N, ¿cuánto vale? Pues n es un entero. N es un entero, quiero decir, es un número natural. 0 y puede ser más o menos 1, más o menos 2, etc. Porque de la misma forma que yo he ido en un sentido, también puede haber ido, voy a borrar esto también de aquí, un momentito, puede haber ido en el otro sentido. Puede haber dicho, ese ángulo de ahí corresponde a salir de aquí y dar toda esta vuelta de aquí. Dios. Ay, qué nervioso me pone esto, por favor. Es decir, se entiende, ¿no? No me está dejando dibujar la cosa esta, pero de la misma forma que yo parto de aquí y subo hasta aquí, podría hacerlo al revés, yendo en esta dirección de aquí. ¿De acuerdo? Entonces necesito poner el más, pero también el menos de aquí. Por eso estoy poniendo más y menos para cada número. Porque más 1, más una vuelta en sentido, el sentido que corresponde. Menos 1, menos una vuelta en sentido contrario, etc. Y el otro valor es, pues eso, pi tercios más n veces 2pi. Entonces, ¿cuáles usamos? Cogemos 0 veces 2pi o menos 3.527 billones multiplicando a 2pi. ¿Qué ángulo elijo? Porque tengo un número infinito de ángulos. La respuesta es sencilla. Al hacer una sustitución trigonométrica de una secante y derivar los límites, lo que vamos a suponer es que el ángulo está en el rango de la secante inversa. Es decir, si el ángulo es esto, entonces el ángulo va a variar entre 0 y pi medios. O pi medios menor que el ángulo, menor o igual que pi. Tenemos que evitar, obviamente, el valor pi medios. ¿Por qué? Esto es una pi. Porque para pi medios la secante no existe. ¿Y por qué no existe? Vamos a ver. Vamos a recordarnos un poquito de esto. Ahora sí quiero medio círculo bien definido. A ver si lo logra. Ahí está. Vale. Muy bien. Si yo tengo, vamos, un ángulo cualquiera, este de aquí, ¿vale? Le pongo la flechita para que se vea bien. Pues lo voy a hacer un poquito más corto, quizá. Sí, lo voy a hacer más corto, porque si no, no me va a caber. No me deja borrarlo, qué maravilloso. Bueno, da igual. Vamos a ver, para un ángulo cualquiera, este de aquí, θ, en este punto, el punto de corte con la circunferencia, esta altura de aquí corresponde al seno del ángulo.
esta distancia, es decir, de aquí para aquí, todo esto corresponde al seno. Esta distancia de aquí hasta aquí es el coseno del ángulo. Muy bien. La tangente ya sabemos cómo es. La tangente es esta línea de aquí. Es la línea que toca a la circunferencia en este punto. Es decir, si yo tuviera una circunferencia así, así y así, la tangente sería una línea, esta línea verde de aquí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la tangente es esta altura de aquí. Esta es la tangente. Y la secante es la distancia que va desde el origen, no, perdón, desde el punto que corta con la circunferencia hasta la tangente. Esta es la secante del ángulo, esta distancia de ahí. Por cierto, después, cuando salimos del círculo, pues he dicho perdón, y nos vamos hasta aquí, por un lado tenemos la cosecante del ángulo, hasta el punto rojo, y por otro lado tenemos la cotangente, que sería esta de aquí. La cotangente. A veces lo ponemos así y a veces lo ponemos así, no sé. Cot o cot, sí, bueno, ya va. Cotangente del ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué no existe, como estábamos diciendo antes, la tangente para pi medios? Bueno, pues porque pi medios está ¿dónde? Pi medios está aquí. Es este ángulo de aquí. Y esta distancia, esta altura, que es lo que vale estamos hablando de la secante, perdón, me estoy equivocando. Cuando nos vamos a pi medios, exacto, esta distancia de aquí, ¿qué le ocurre cuando sigo avanzando y llego, es decir, traslado este punto más y más hacia la derecha? Es decir, si yo me voy aquí, por un lado tengo, esto es el seno, y esa distancia aquí es el coseno, y ya, si me voy a otro punto de aquí, esto es el seno, y esto es el coseno, etcétera, etcétera. Ya nos podemos imaginar qué va a pasar cuando lleguemos a un ángulo que sea exactamente pi medios. La secante pues se dispara, no existe. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener cuidado con ese ángulo, pi medios, y lo estamos evitando de esta forma. Así y así. Es importante también que nos acordemos de que el rango del ángulo z se ha dado en términos de secante, aunque en realidad estamos utilizando coseno inverso para obtener las respuestas. Sin embargo, esto no va a ser un problema, porque aunque el coseno inverso sí que pueda ser igual a un ángulo complicado, nunca aparecerá en las operaciones que hemos derivado, porque eso requeriría que empezásemos con una secante que no está definida, y eso no sucederá cuando convirtamos los límites. ¿Por qué? Porque uno de los límites también tendría que ser indefinido, y hemos visto que no son indefinidos. Es decir, hablando un poquito más claro, al encontrar los nuevos límites, no hemos inspeccionado todos los posibles valores de z, sino que simplemente lo que hemos necesitado para el coseno inverso.
y después lo hemos convertido a los nuevos límites. Así que si estamos en el rango de valores para x entre 2/5, que no es un número indeterminado, y 4/5, el ángulo, por fuerza, también tiene que estar entre dos valores determinados. Si nos sale una indeterminación, es que hemos hecho algo mal. En este caso es 0 y pi tercios, ¿vale? En este rango de valores, como vemos, la tangente es positiva, así que podemos olvidar nuestros valores absolutos. Muy bien, de esta forma la integral entre 2/5 y 4/5 de la raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 4 dividido por x y todo multiplicado por diferencial de x es 2 veces la integral entre 0 y pi tercios de la secante al cuadrado menos 1 diferencial de teta. Y esto es igual a 2 veces la tangente, estoy yendo deprisa porque ya lo hemos visto antes, de teta menos el ángulo, entre dos valores, 0 y pi tercios. Y esto es 2 veces factor común la raíz cuadrada de 3 menos pi tercios. Y así concluiríamos la integral. Es decir, por lo general, si tenemos una expresión de la integrando de este tipo, raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, x al cuadrado, el cambio que deberíamos hacer es sustituir x por a dividido por b seno del ángulo, con el ángulo entre menos pi medios menor o igual teta menor o igual que pi medios. Vamos a ver otro ejemplo para que se comprenda bien esto. Integral de diferencial de x que multiplica a x a la cuarta raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Muy bien. Para hacer esta integral, pues simplemente tenemos que hacer lo de antes, lo que hemos visto antes, pero casi igual, pero no exactamente igual. En este caso elegimos que x sea igual a 3 veces la secante del ángulo. Muy bien. Con esta sustitución se puede demostrar que la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado se convierte en 3 raíz cuadrada menos la tangente al cuadrado del ángulo. Muy bien. Es decir, acabamos con una cantidad negativa, porque la tangente al cuadrado obviamente siempre va a ser un número positivo. Así que esto nos va a dar problemas. Vamos a tener un número imaginario. No nos gusta nada. Por lo que parece que esta sustitución no iba bien. Sin embargo, si probamos la siguiente, x igual a 3 por el seno del ángulo, por lo que diferencial de x se convierte en 3 coseno del ángulo diferencial del ángulo, obtenemos que la raíz cuadrada, que es lo que nos estaba dando problemas antes, se convierte en, esto sería 3 raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado, por lo tanto 3 raíz cuadrada del coseno al cuadrado del ángulo. Ya no tenemos el problema.
esto es 3 valor absoluto del coseno del ángulo, y esto va a ser igual a 3 veces coseno del ángulo. Hemos dejado, o sea, hemos simplemente omitido las barras del valor absoluto porque estamos haciendo una integral indefinida y vamos a suponer que todo es positivo. Es decir, aquí añadiría, supongo, aquí, que el coseno va a ser positivo, para que la persona que corrija el examen comprenda que está haciendo uno. Por lo tanto, la integral diferencial de x a la cuarta raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado se convierte en ¿qué? Vamos a ver, diferencial de x es 3 coseno, y aquí abajo lo tenemos la cuarta raíz cuadrada. Hemos visto que esto se convierte en 3 coseno del ángulo, por lo que al final me tiene que quedar diferencial del ángulo dividido por 81 seno a la cuarta del ángulo. Y esto es simplemente la integral de la cosecante a la cuarta del ángulo diferencial del ángulo. Muy bien. Las cosecantes se comportan de forma muy parecida a las secantes. Y como la tenemos a la cuarta, podemos desdoblarla. Podemos hacer lo siguiente. Esto va a ser 1 dividido entre 81, raíz cuadrada de cosecante al cuadrado del ángulo, cosecante al cuadrado del ángulo, diferencial del ángulo. Y esto va a ser igual a, exacto, 1 dividido entre 81, integral de la cotangente al cuadrado del ángulo más 1, multiplicando a la cosecante al cuadrado del ángulo, diferencial del ángulo. Si hago el cambio u igual a cotangente del ángulo, la integral, la función de u me quedará como menos por la derivada para obtener el diferencial de u, 81 integral de u al cuadrado más 1 diferencial de u. Y esto es directamente pues menos 1 dividido entre 81, la raíz cuadrada de la cotangente al cubo. Ya estoy haciendo la sustitución a la inversa, así que voy a poner i en función del ángulo, cotangente al cubo del ángulo dividido por 3, obviamente, más la cotangente del ángulo más una constante. Muy bien, pero lo que queremos, si nos acordamos, es resolver una integral en la que tenemos x. Y para hacerlo, pues hacemos lo de siempre, el triangulito. Aquí está el triangulito, esto es el ángulo, esto va a ser 3, esto va a ser x, esto va a ser raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Por lo que la integral en
función de x se queda como menos 1 dividido entre 81, que multiplica a ver, ¿cómo es la cotangente al cubo? 1/3 para empezar, y aquí dentro voy a tener pues la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 9 menos x, perdón, no, la adyacente al cuadrado, dividido por el lado contrario, todo elevado a 3, porque es cotangente al cubo, más la misma cosa, raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, dividido por x, más una constante. Esto se puede simplificar, no se puede simplificar, pero se puede poner un poquito más elegante, digamos. Esto va a ser 81, 3, vale, 9 menos, exacto, 9 menos x al cuadrado elevado a 3 medios, dividido por 243 x al cubo menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado dividido por 81x más la constante. Aquí está el resultado. Vamos a hacer un último ejemplo para este vídeo, que va a ser el siguiente. Entre 0 y 1/6 es definida de x elevado a 5, 36x al cuadrado más 1 elevado a 3 medios diferencial de x. Muy bien. Aunque no lo veamos, aquí hay una raíz cuadrada, ¿vale? Es decir, está disfrazada, pero esta cosa de aquí es simplemente la raíz cuadrada de 36x al cuadrado más 1 elevado a 3, ¿vale? Por lo que podemos continuar un poco como estábamos haciendo antes. En este caso, sin embargo, la sustitución que voy a hacer va a ser que x va a ser 1/6 de la tangente del ángulo, por lo que diferencial de x va a ser 1/6 de la secante al cuadrado del ángulo por la diferencial del ángulo. Muy bien. Con esta sustitución, entonces, el denominador se convierte ¿en qué? Se convierte en lo siguiente. Esto de aquí se convierte en, esto sería la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado del ángulo más 1, es decir, vamos a tener la secante al cuadrado del ángulo elevado a 3, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de la secante del ángulo elevado a 3, ¿vale? Ese 3 está fuera del valor absoluto, no me cabe en la página. Lo puedo reescribir para que quede mejor y más claro. Esto va a ser igual a la secante del ángulo así, elevado a 3, ¿vale? Ahora tenemos que convertir los límites que tenemos aquí, 0 y 1/6. Vale, cuando x vale 0, tengo que hacer es utilizar esta relación de aquí y ver que 0 va a ser igual a 1/6 de la tangente del ángulo, por lo que el ángulo va a ser la función tangente inversa de 0, que es 0. Y para x igual a 1/6, voy a tener 1/6 igual a 1/6 por la tangente del ángulo,
por lo que el ángulo va a ser la función tangente inversa de 1, que esto es igual a... Si tenemos en mente este tipo de dibujo, vemos que la tangente de 1 corresponde a pi cuartos. Perdón, la función inversa de la tangente. Muy bien. Vamos a utilizar los resultados de la tangente inversa, es decir, si este ángulo es la función inversa de la tangente, entonces el ángulo por narices va a tener que estar delimitado entre menos pi medios y, pi medios. En este rango de ángulos la secante es positiva, así que nos podemos olvidar de los valores del valor absoluto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Por lo que la integral se convierte en, o sea, era la integral de entre 0 y 1/6 de x a la quinta dividido por 36, x al cuadrado más 1 elevado a 3 medios. X hemos dicho que es 1/6 de la tangente del ángulo, por lo que esto se convierte en ¿qué? O sea, primero los límites entre 0 y pi cuartos, como tenemos aquí y aquí, entre 0 y pi cuartos de 1 dividido entre 7.776, tangente a la quinta del ángulo. Esto es x elevado a 5, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que x era 1/6 de la tangente del ángulo. Dividido por 36, o sea, 36x al cuadrado más 1 todo elevado a 3 medios, y esto era la secante al cubo sin valor absoluto. Entonces aquí ponemos secante al cubo del ángulo multiplicando la diferencial de x, 1/6 de la secante al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. Muy bien. Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a... por 6. 6 por 7.776. 6 por 6, 36. Esto tiene que ser 46.656, que multiplica a la integral entre 0 pi cuartos de la tangente a la quinta del ángulo dividido por la secante del ángulo. Por cierto, una forma muy sencilla de recordarnos de cuáles son estas funciones en el dibujito de arriba es reconocer el nombre. Secante viene del latín secans, que quiere decir cortante. En la tangente, pues bueno, en castellano tenemos la buena suerte de que inmediatamente tenemos una palabra que es latín, tangente, pues eso, que es perpendicular en un punto a la circunferencia. No te salgas por la tangente, ¿vale? Esto viene de tangens, por cierto, en latín, que quiere decir tocante, porque está tocando a la circunferencia en un punto. Es la función tocante. Muy bien, ya está demasiada etimología por hoy. Y seguimos.
Aquí, ¿qué pasa? Tenemos una tangente, una tocante a la quinta. Y normalmente lo que haríamos sería quitar una potencia para que tuviésemos pues algo par, ¿no? Y convertirlo en secantes. Sin embargo, mm, para eso también tendríamos que tener una secante en el numerador y no la tenemos. Así que esto tiene pinta eh, de que vamos a tener que necesitar senos y cosenos. Es decir, esto lo puedo convertir y me da 1 dividido entre este número enorme de aquí, integral entre 0 y pi cuartos del seno a la quinta del ángulo dividido por el coseno a la cuarta del ángulo diferencial del ángulo. Muy bien. Como siempre, hacemos lo de eliminar el exponente, o sea, desdoblarlo para que nos aparezca de forma par. Esto lo vimos en el otro vídeo. 0 pi cuartos. Esto se convierte en 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo al cuadrado dividido por el coseno a la cuarta del ángulo por el seno del ángulo diferencial del ángulo. Ahora hacemos la sustitución de los límites, porque antes estábamos trabajando con... es decir, ahora vamos a hacer una sustitución, perdón, me estaba adelantando, estaba pensando en voz alta. Ahora vamos a hacer una sustitución, u va a ser igual al coseno del ángulo, de forma que cuando el ángulo vale 0, u va a ser el coseno de 0, que es 1. Y cuando el ángulo vale pi cuartos, u va a valer el coseno de pi cuartos, que es raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Por lo que la integral se convierte en la siguiente. Menos por la derivada. ¿Vale? Hay un coseno y un seno. Cuando hacemos la derivada, para obtener el diferencial, nos va a salir un menos. 46.600... ¿Cuánto era esto? Ahí está. 56 integral entre 1 y raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 de u elevado a menos 4 menos 2 por u elevado a menos 2 más 1 diferencial de u. Y esto nos da pues menos 1 dividido por 46.656. Obviamente menos 1 dividido por 3u al cubo, esta es inmediata, más 2 dividido por u, más u, ¿entre qué? Entre 1 y raíz cuadrada de 2 dividido por 2. Y esto es igual a... esto va a dar algo que no sé hacer de cabeza. Pero bueno, es un poquito tedioso, pero no es tan complicado. Porque ahí tenemos un 3 que multiplica u al cubo, es decir, 3 por la raíz por 2 elevado a 3 medios, dividido por 2 elevado a 3, que es 8, etc. ¿De acuerdo? Sea como sea, el valor exacto ahora no lo puedo sacar de cabeza, pero prefiero que se deje como... Esto van a ser dos... sí, esto va a haber, no sé, esto va a ser algo menos
algo, una fracción. Algo va a ser, no sé, A dividido por B menos C dividido por D. Prefiero que se deje así y que no se me ponga, sea lo que sea que salga, no sé, 0,238. Los decimales para las calculadoras. Yo prefiero hablar con seres humanos. En este caso, el resumen de la sustitución que estamos haciendo es el siguiente. Si tengo algo que tenga esta pinta, al cuadrado más b al cuadrado por x al cuadrado, la sustitución que voy a hacer es que x se iguala a dividido por b por la tangente del ángulo. Y el ángulo va a ir entre menos pi medios y pi medios. Y para acabar, para concluir, en general, si tenemos algo con este tipo de expresión b al cuadrado por x al cuadrado menos a al cuadrado, esto, si uno lo mira bien, pues se parece mucho a secante al cuadrado de un ángulo menos 1 igual a la tangente al cuadrado del ángulo. La sustitución que vamos a hacer es que x va a ser a dividido por b por la secante del ángulo, suponiendo que el ángulo va entre 0 y eso sería absoluto, o sea, menor que pi medios, y después entre pi medios y pi, para saltarnos el punto conflictivo. Por otra parte, si tengo algo de este estilo, raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado por x al cuadrado, esto se parece mucho a este tipo de relación, 1 menos seno al cuadrado del ángulo igual al coseno al cuadrado del ángulo. La sustitución que deberíamos hacer es que x sea a dividido por b por el seno del ángulo, y el ángulo va a ir entre menos pi medios menor o igual el ángulo y pi medios. Y la última es que si tenemos una raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado x al cuadrado, esto tiene pinta de ser una tangente al cuadrado de un ángulo más 1 igual a la secante al cuadrado de un ángulo. La sustitución que deberíamos hacer es que x sea a dividido por b por la tangente del ángulo, y vamos a suponer que el ángulo va a ir entre menos pi medios, sin cogerlo, y pi medios, porque en pi medios tenemos un problema, ¿de acuerdo? Entonces esto se puede separar de esta forma. Esos serían los tres casos más interesantes. Y con esto, por hoy, lo dejamos.